Estoy en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Aparentemente esta carta fue escrita en el año 68 después de Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo desde Roma a su discípulo Timoteo, pastor de Éfeso. Y luego de una serie de consejos pastorales que tiene la carta, le da lo que se llama y lo que lleva como título en su Biblia, instrucciones personales. ¿Dice así su Biblia? Toda la carta Pablo le habla como un pastor, le da consejos, le da instrucciones, cómo tratar con la gente, cómo tratar asuntos de doctrina, cómo conducir la iglesia. Pero ahora, como es una carta personal a Timoteo, él le va a hablar desde el corazón. Y le dice en el verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted ve que Pablo deja traslucir cosas personales, ¿verdad que sí? Es como que rompe el esquema que viene guardando, rompe la ética, rompe el silencio y deja entrever en algunas líneas cosas que le estaban sucediendo. Estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió más de 11 cartas, epístolas del Nuevo Testamento. Pablo está visto después del apóstol Pedro como una de las columnas fundamentales del cristianismo, pero era tan hombre de carne y hueso como usted y como yo. El título de mi mensaje es Cuando la soledad está acompañada. Y esto parecería una ironía, ¿no? Porque si estás solo, no estás acompañado. Parecería una paradoja el título del mensaje, cuando la soledad está acompañada. Y mayormente los presidiarios son los que reciben correspondencia por su estado de ánimo angustiante y deprimido. Pablo estaba preso en Roma por causa del Evangelio. Los judíos lo
tildaron de sedicioso, de hacer una revuelta, de predicar cosas contrarias a la ley de Moisés. Por eso estaba preso. Pero aquí resulta lo contrario. Mayormente los presos reciben cartas. Aquí resulta lo contrario. Es Pablo el que desde la reclusión escribe cartas a sus amigos y colaboradores. Pareciera estar más preocupado él desde adentro por los que están afuera, que los que están afuera por él que está adentro. ¿Me está siguiendo? Deberían estar todos preocupados su entorno afectivo y su entorno íntimo de que Pablo estaba preso, un hombre grande, un hombre entrado en años, un hombre con problemas de salud, pronto a la ejecución. Sin embargo, aquí en esta carta no pareciera un exiliado, un preso, no parecería un recluso, un presidiario, parecería una persona que está más para darle aliento a los que están afuera que él mismo que está dentro. ¿No es maravilloso? ¿No es paradójico esto? ¿No rompe todo esquema y todo sentido común? En tan solo 9 versículos menciona 8 personas con realidades diferentes. Y eso nos deja ver que Pablo era una persona pública, era una persona de influencia, era una persona con liderazgo, era una persona que siempre estaba rodeado de gente. Fíjese que aún desde la prisión él está dando indicaciones y dando directivas. ¿Me está siguiendo? Todavía no entramos en la trama. Repito, él es el que está en reclusión. Él es el que está privado de la libertad. Sin embargo, aún a la distancia, él está en Roma y mayormente a los que les está escribiendo están en Asia, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ahí estaban las iglesias dispersas. Aún a la distancia él ejerce paternidad. Aún a la distancia él es no un padre ausente, sino un padre presente, que está velando por la vida de sus hijos, de sus ovejas, de su congregación. Y si usted quiere hacer una leída rápida, contundente, va a encontrar que el texto nos habla de algunos aspectos. Y escuche que este es el corazón del mensaje. El que se fue, el que lo dejó, el que está, el que envió, el que hace falta, el que estuvo, el que dañó, los que no estuvieron, los que callaron, los que desampararon, el que nunca falta. Estoy diciéndole a usted que en 9 versículos menciona 8 personas y las 8 personas que Pablo describe tienen una característica distinta. El que se fue es uno, el que lo dejó es otro, el que está presente con él, el que lo envió, el que hace falta, el que estuvo, el que dañó su imagen, los que no estuvieron, los que callaron, los que lo desampararon y el que nunca falla. Esta es la médula sobre los que Pablo está escribiendo. Vamos con el primero, ¿me acompaña? El que se fue, diga conmigo, el que se fue. Ese se llamaba Demas, verso 11. Porque Demas me ha desamparado. Porque él dice, Demas me desamparó. Empieza el relato, procura venir pronto. Cuando una persona te dice, vení a verme, por favor, te necesito. Tiene un carácter de urgencia. ¿Alguna vez le han dicho, vení a verme que te necesito? Vení urgente, por favor. ¿Le ha dicho a alguien? A un amigo, a un familiar, a un afecto, a un pastor o a su líder. Pablo, el que siempre está repartiendo aún lo que no tiene,
el que siempre está dando, el que estuvo rodeado de gente, el que sanó, el que predicó, el que estuvo, ahora está en el rol no de benefactor, sino de beneficiario. Procura venir pronto a verme. Estas son palabras que Pablo está utilizando bajo un contexto de tristeza, de ausencia, de soledad. Déjeme ponerlo ahora al apóstol Pablo en reclusión y bajo este sentimiento de ausencia y de soledad. Procura venir pronto a verme. No lo vemos a un Pablo con una autoridad apostólica, no lo vemos a un apóstol Pablo exigiendo, sino diciéndole con el corazón, te necesito. Y vamos a ser honestos, hermanos queridos, todos necesitamos alguna vez ese procura venir pronto a verme. Es una oración que puede leerse de dos formas. Procura es, fíjate, si podés, pero inmediatamente dice pronto. En otras palabras, te está pidiendo, pero a la vez está siendo respetuoso y no está siendo invasivo, te está diciendo, fíjate si podés, pero si podés venir. ¿Entiende el lenguaje? Porque Demas me ha desamparado. Demas aparece en 3 cartas. En Filemón, en Colosenses y en Tesalonicenses. ¿Sabés cómo aparece Demas? Como colaborador de Pablo. Sí. Este era colaborador y Pablo dice ahí mi colaborador, les manda saludos y lea después Filemón o lea Colosenses. Y ahora, ¿qué está diciendo Pablo de Demas? Venía a verme porque Demas, el que supuestamente debería estar conmigo, me ha desamparado. El significado del nombre Demas, ¿sabes cuál es? Viste que todos los nombres tienen un significado. Demas significa, para alguien que quiera tomar nota, hombre del pueblo. Ese es el significado del nombre. Y yo digo con un poco de sarcasmo, que en realidad Demas respondió a la naturaleza de su nombre. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Sabe qué fue Demas? Habiendo conocido a Cristo, habiendo estado en las cosas de Dios, sirviendo a Dios, habiendo sido colaborador nada más y nada menos que del apóstol Pablo, fue encandilado por la tentación, fue encandilado por los placeres de este mundo y se fue. Y se apartó. De hecho, él lo dice, se fue amando este mundo. Se fue, se apartó de la iglesia, se apartó de Dios y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad atrayente. Tesalónica era una ciudad que ofrecía para todos los gustos del consumidor lo que uno quisiera. Demas dejó tirado a su padre espiritual. Demas dejó desamparado a un pobre viejo recluido por el hecho de estar en el Evangelio, o a lo mejor Demas consideró no querer correr la misma suerte que el apóstol. Demas, en otras palabras, no quiso pagar el precio. El que se fue. Ahora menciona 2 personajes. Dice, Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Perdón, Demas fue el que lo dejó. Pero ahora menciona 2 personajes. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos se fueron. Y parece ser que se fueron a predicar a otro lado. Parece ser que fueron a priorizar sus demandas ministeriales. Parece que fueron y consideraron mucho más importante la obra que al obrero. Parece que fue más importante su reputación, su reconocimiento, que el de un hermano que ahora lo estaba necesitando. Permítame decirle que acá Pablo está abriendo su corazón. Está hablando desde el dolor.
Está hablando desde la soledad. Está hablando de lo que a veces uno no quiere hablar. Está dejando ver entre líneas lo que le pasa al corazón de un hombre de Dios, de un líder, de un pastor, pero también de un creyente y de un cristiano. ¿Hay alguien ahí? Y va a decir en el verso 11 una cosa interesante. Hay tres que menciona en la ausencia y en el anonimato. Pero en el verso 11 dice algo tan extraordinario. Solo Lucas está conmigo. Diga conmigo, siempre hay un Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que no estaba tan solo, ¿verdad? Lucas tiene una característica particular porque Lucas era médico. También en el libro de Colosenses aparece dentro de las salutaciones. Lucas, el médico amado, les manda saludos. Lucas era médico. Así que dentro de todo Pablo no estaba tan mal. Tenía alguien que lo podía asistir en la salud, en las dolencias, en las penurias. Solo Lucas está conmigo. Yo creo que aquí Pablo no es tanto quienes lo rodean de los que están necesitando, sino esa soledad interior que nada ni nadie puede suplir. ¿Le pasó? ¿Estar con toda la familia pero sentirse solo? ¿Le pasó estar en la iglesia pero sentirse abandonado? ¿Le pasó estar dentro de la familia, dentro de los afectos, dentro del hogar, sin embargo ser incomprendido y parece ser que cada uno está en su propia realidad, cada uno está en su propio mundo, a cada uno lo absorbió su realidad y su necesidad y uno? ¿A quién le puedo contar lo que me pasa si cada uno está en la suya? ¿No le pasó eso? Quiere decir que Pablo está pasando por un momento angustiante, está haciendo catarsis. Procura venir pronto a verme porque Demas me desamparó, pero inmediatamente hilvana la coherencia y dice, solo Lucas está conmigo. Bueno, entonces no estaba tan solo. Pero aún estando Lucas, Lucas no puede suplir lo que hay en el corazón. Porque hermanos queridos, quiero decirte que hay soledades, hay desiertos, hay ausencias en la vida que ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ninguna jovencita, ninguna cosa externa, ni lo material, ni nada puede suplir. Hay momentos en la vida, hermanos queridos, donde la soledad, donde el desierto, donde el abandono es permitido por Dios para que nos demos cuenta que aunque tu padre y tu madre, dice el Salmo 37, te dejaren, con todo te recogerá Jehová. El tema es que somos seres sociales. El tema es que somos personas que nos relacionamos, que nos necesitamos los unos a los otros. Dígale al de al lado, sos un mal necesario. Podemos enojarnos y podemos decir, quiero que me dejen solo, pero en realidad no es tan así. Porque cuando nos dejaron solos, ¿qué hacemos? Después decimos como Pablo, todos me abandonaron. Pero ¿y si echaste a todos del lado tuyo? Qué contradicción que es el ser humano. Pero estamos en el pleno meollo de la cuestión. Deme tiempo. Él dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Está diciendo a Timoteo, cuando vengas tráemelo a Marcos porque lo necesito para el ministerio. Otra vez Pablo en una contradicción. Porque si usted lee Hechos 13:13, no lo busque, Hechos 13:13, dice que Marcos es joven, es jovencito. Los quiere acompañar a un viaje misionero, a Pablo y a Bernabé. Y Pablo le dice a Marcos, no. Porque una vez lo llevamos y nos abandonó. Así que no lo vamos a llevar. Y sabe que hubo tal disputa entre Pablo y Bernabé que se dividieron. Bernabé se fue con Marcos y Pablo con Silas
a otro ministerio misionero. Años atrás, Pablo desecha a Marcos por su inexperiencia, inmadurez, típica de un joven. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? Diga conmigo, hay veces dije no cuando tenía que haber dicho sí. Y hay veces dije sí cuando tenía que haber dicho. Esas son las contradicciones de la vida. Pero aparentemente Pablo había arreglado esa situación y ahora le dice a Timoteo, cuando venís tráemelo a Marcos, porque me es útil. Cuidado con el que desechás, cuidado con el que subestimás, porque mañana Dios puede hacer que lo necesites al lado tuyo. Y te voy a decir otra cosa, no te hagas problemas si alguien te desechó. No te hagas problemas si alguien te excluyó, si alguien subestimó tu capacidad. No te hagas problemas si alguien no te tuvo en cuenta o no te tiene en cuenta, porque tarde o temprano, quiero decirte a vos, vendrá esa misma persona y dirá, tráemelo porque lo necesito y me es útil. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando a los que despreciaron, le estoy hablando a los que creyeron que no iban a ser nunca necesarios. Pero Dios revierte todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sigue y dice, dijimos, el que lo dejó, el que se fue, el que está, el que envió, el que te hace falta, el que estuvo, el que dañó, los que no estuvieron, los que callaron, los que desampararon y el que nunca falta. Vamos ahora con el que estuvo. Verso 13. Trae cuando vengas, Pablo está en la cárcel, le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Primero vamos a sacarle punta al lápiz. Vemos que Pablo era un asiduo lector. ¿Cuánto les gusta leer? Y si no le gusta, esfuércese por hacerlo y encuéntrele la belleza a la lectura, encuéntrele la seducción a los libros, métase, infórmese, aprenda, nunca es tarde, no se recluya en la ignorancia, trate de leer, trate de informarse, trate de escudriñar, de ver los significados, de informarse del porqué de las cosas. La lectura es extraordinaria de la manera que enriquece, de la manera que nos amplía el conocimiento, que nos agudiza el criterio y el sentido común de la vida. Pablo le está diciendo, tráeme el capote que dejé en Troas, tráeme la capa, tráeme el abrigo. Pero los libros y mayormente los pergaminos no te lo olvides. Nosotros, no sé si usted sabía, los cristianos, los evangélicos, fuimos llamados por muchos años la gente del libro. ¿Sabía eso? Éramos llamados así, en los barrios, en los lugares, por el hecho de siempre cargar una Biblia bajo el brazo. La gente del libro, porque siempre andaban los evangélicos con una Biblia bajo del brazo. ¿Cuántos sabían eso? Era un mote que se nos puso en alguna oportunidad. Pablo le está diciendo, tráeme los pergaminos, los libros, los necesito, estoy en la prisión, necesito leer, necesito que la palabra me ministre, necesito que la escritura sea mi pan de noche, mi pan de día. Cuando está hablando de los pergaminos, está hablando notoriamente de las Escrituras. Él era un hombre, un predicador, era un hombre que la Biblia, la palabra de Dios lo ministraba, le hablaba, le iluminaba, le traía fe al corazón, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra la que nos santifica, es la palabra la que nos muestra el carácter de Dios, es la palabra, esa bitácora del viajero que nos ayuda a conocer nuestro destino y la voluntad del Padre. Pero lo que yo rescato aquí es
¿quién es Carpo? Era un hombre que supuestamente lo hospedó a Pablo y a todos sus discípulos en un momento determinado. Usted sabe que ellos eran predicadores itinerantes. Hoy estaban en un lugar anunciando el Evangelio y mañana estaban en otra ciudad y pasado en otra ciudad. Y este hombre aparentemente los hospedó. Estoy hablando de un hombre que habla de la hospitalidad. No se lo recuerda en la Biblia como un gran predicador, no se lo recuerda en las Escrituras como una persona que hacía milagros, no se lo menciona en la Biblia como un erudito, se lo menciona en la Biblia como alguien que dio hospitalidad. ¿Cuántas veces me beneficiaron a mí hermanos trabajando aquí en la iglesia diciéndome, pastor, ¿tiene algo de comer hoy al mediodía? Y la verdad que no. Bueno, ahí va un plato de comida. Sin ir más lejos, ayer estaba trabajando acá en la iglesia y alguien se tomó, no voy a decir el nombre, alguien se tomó el trabajo y el gasto de enviarme con un remis una fuente así de comida caliente. Hay veces no vas a ser reconocido por las grandes dotes o virtudes, pero un gesto de amor va a hablar mucho más. Porque dice Jesús, el que le diera a un profeta un vaso de agua, recompensa de profeta recibirá. Dijimos, el que lo dejó, el que se fue, el que está, el que envió, el que hace falta, el que estuvo en el momento de la necesidad de Pablo. Pero hoy vamos a hablar de alguien tanto amargo, sin sabor. Verso 14. El que dañó. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Para nada Pablo era un hombre de tomar represalias, de tomar justicia por mano propia, de hacer alguna suerte de desquite. ¿Quién era Alejandro? Bueno, se lo menciona también en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo. Este Alejandro era un cristiano, era una persona de la comunidad cristiana, era una persona de la iglesia. Y él está diciendo, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, a mí me dañó, a mí me perjudicó. No sabemos desde qué lugar, cuál fue la mala actitud de Alejandro hacia Pablo. Pero en el verso 15 le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Subestimó el mensaje del apóstol, pregunto. No era el tipo de predicador que encuadraba y que acusaba su conducta y a lo mejor por eso se le opuso, no lo sabemos. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Alejandro me hizo la vida imposible, pero fíjate porque a vos también te puede hacer, guardate de él. Le está dando una advertencia. Hermanos queridos, estamos hablando desde el dolor, desde el corazón de Pablo. Dijimos que aquí Pablo está haciendo catarsis, está preso, está solo. Le está diciendo a Timoteo en el verso 9, procura venir pronto a verme porque lo está necesitando. Y le está diciendo, así como hay gente como Carpo que nos hospedó, hospitalidad, así como hay un Lucas que está al lado mío para velar por mis necesidades, también tenés que saber que en la iglesia podés encontrar todo tipo de gente. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Repito mi simetría, el que lo dejó, Demas, el que se fue, Tito y Crescense, el que está, Lucas, el que él envió, Tíquico, el que hace falta, Marcos, el que estuvo, Carpo, el que dañó, Alejandro.
los que no estuvieron ahora. Diga conmigo, los que no estuvieron. Verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. A Pablo le pasó lo que nos pasó alguna vez a nosotros, a todos. Pablo dice, en mi primera defensa, ¿por qué? Porque a Pablo se lo sacaba de la prisión de Roma, se lo llevaba a comparecer ante los tribunales y después se lo volvía a meter. Vio que hay instancias en la vida de un preso o en la vida de una persona que está procesada, ¿sí? Se le imputa a una persona prisión preventiva cuando hay riesgo de fuga, cuando las autoridades judiciales temen que una persona que cometió un delito se fugue. ¿Qué le hacen? Lo meten en prisión, pero ¿y si todavía no está condenado? No importa. El fiscal puede decir, temo que esta persona se fugue y que arruine la causa. ¿Me está siguiendo? Pablo estaba preso hacía 2 años y todavía no había sido juzgado, no había sido procesado, no tenían una sentencia firme. Entonces lo sacaban a Pablo, le querían probar su culpabilidad y recién ahí dictarle la condena. Mientras tanto estaba en una prisión preventiva. ¿Me sigue? Pablo salió a comparecer. ¿Qué necesitaba Pablo? Testigos de que todo lo que los judíos decían de él era una difamación. ¿Qué necesitaba Pablo? Gente de su misma nacionalidad que defendiera quién era Pablo. Sin embargo, Pablo comparece ante los tribunales de Roma, él como ciudadano romano. ¿Y qué dice Pablo? Con dolor, porque a lo mejor hubiera esto significado su libertad. ¿Qué dice él? En mi primera defensa. Aparentemente en los tribunales de Roma había varias instancias antes de condenar a un preso, ciudadano romano. En mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado. Claro que aquí estamos hablando en términos de jurisprudencia, aquí estamos hablando en una causa que ameritaba prisión. Pero te pregunto, cuando tuviste un conflicto familiar, cuando tuviste un entredicho en el trabajo o donde estudiás o en el ámbito donde te moves o aún dentro de la iglesia, cuando necesitaste gente que peleara por vos, que te defendiera, ¿te pasó decir lo que dijo Pablo? En mi primera defensa no hay nadie. ¿Te pasó? ¿Te va a pasar? ¿De cuánto salió en defensa Pablo? Lee todo el Nuevo Testamento. ¿A cuántos habrá salido como fiador Pablo? Incontables. En mi primera defensa ninguno estuvo. Es que, hermanos queridos, vos esperás que la gente esté. Vos esperás y ponés la expectativa en la gente. Y puede haber gente como Carpo, que lo hospedó, que le tenía las ropas a Pablo, pero puede haber gente como Alejandro también. En mi primera defensa ninguno estuvo, pero que no esté el que no simpatiza, el que no comulga con vos es una cosa, pero que no esté aquel el que vos creés que tiene que estar, es terrible. ¿Me estás siguiendo? Cuando necesitaste que te defendieran, no había nadie. Cuando necesitaste que sacaran la cara por vos, ¿dónde están? ¿Cuántas cosas que nos enseña la Biblia, no? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mensaje se llama Cuando la soledad está acompañada. Es una contradicción, pareciera, es una paradoja, pero entienda esto. En mi primera defensa ninguno estuvo. Los que no estuvieron. Pero Pablo de nuevo sigue con una actitud en la que él dice, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Alejandro el calderero no lo maldice, no toma represalia, dice, el Señor le pague conforme
a sus hechos. Y los que no estuvieron, tampoco dice esa manga de desagradecidos, sinvergüenzas. No, Él dice, no les ha tomado en cuenta. Me hace acordar a las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O cuando lo apedrean a Esteban en el capítulo 6, 7 de Hechos, Él dice que les encomendó a Dios y dijo, no les ha tomado en cuenta este pecado, lo que lo estaban matando. Pero el verso 17 dice algo extraordinario. Y mi mensaje ya va cerrando. Verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿No será entonces que si Demas se fue amando a este mundo y lo dejó solo? Si ese reclamo a Timoteo, procura venir pronto a verme, y ese procura venir pronto se extendió sobremanera, ¿no será que no hubo nadie en defensa suya? Y aún así, ¿no será que Alejandro el Calderero le causó muchos males para que Pablo, aún en la vejez, aprendiera que el único que va a estar, estará y ha estado, ha sido el Señor Jesús al lado suyo? ¿No será que de una vez por todas, hermanos queridos, tenemos que aprender a confiar en Dios? ¿No será que las soledades y los desiertos y los abandonos de la vida, en vez de alejarnos de la gente, hacen todo lo contrario, acercarnos más a Dios? Sin embargo, Pablo sigue con su reclamo hacia la gente. Procura venir pronto. Por eso mi mensaje se llama La soledad acompañada, porque estaba solo, sí, pero estaba acompañado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En el verso 16 dice algo interesante. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos, al igual que Pablo, tenemos siempre que defendernos de algo. Todos. ¿Sí? En el 17 dice, ninguno estuvo a mi lado, pero sí, en realidad estuvo Jesús al lado suyo. Y a veces no hay nadie para que solo Él, Jesús, se apersone y que con Él eso sea suficiente. ¿Para qué más? ¿Para qué la gente que es falible? Jesús es infalible. Sin embargo, hay una cosa es decirlo, otra es estar ligado a los afectos de la paternidad de Pablo hacia sus discípulos. Él quería que estén los de él. Porque si no seríamos seres netamente frívolos en cuanto a los afectos, desprendidos, ermitaños, solitarios. Somos seres sociales. Tenemos vínculos y lazos de sentimientos. El verso 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Si hubo frases que yo acuñé, yo personalmente, en el liderazgo, y me han ayudado a prolongarme en el tiempo, porque déjeme decirle que la carta de Pablo es un espejo en el que uno se mide y dice, a mí me pasó. ¿Y a usted? Lo bueno que Pablo, hasta cuando hablaba de cosas personales, hablaba siendo inspirado por Dios. Es como que Dios dijo, escribí lo que te pasa porque lo que a vos te pasa le va a pasar a muchos y muchos encontrarán consuelo en mí, aún en el dolor. Vuelvo a lo mismo, frases que yo acuñé, yo Guillermo, y que me han servido para prolongarme en el liderazgo, ¿saben cuáles fueron? Por ejemplo, los líderes míos ya lo saben, hierro para abajo, barro para arriba. ¿La quiere aprender? Diga conmigo, hierro para abajo, barro para arriba. Vamos de vuelta. ¿Qué significa? Hierro ante los hombres,
barro ante Dios. Si no sos hierro para abajo, las circunstancias de la vida, la gente, te va a quebrar, te va a opacar la fe. Si no sos hierro para abajo y si no te pones un blindaje, vas a ser vulnerable en los sentimientos. Todo te va a herir, todo te va a lastimar, vas a ser susceptible ante las circunstancias que veas ante tus ojos. Los grandes hombres y mujeres de Dios se forjan en el rigor del abandono, de la soledad, de los desiertos y de la traición. Hermanos queridos, si no sos hierro para abajo, difícilmente puedas sostenerte trabajando en lo que Dios te puso con la gente. Ahora, hierro para abajo, pero barro para arriba. Hierro ante los hombres, pero barro para Dios, porque Dios al barro lo puede moldear. ¿Está entendiendo lo que le digo? Para Dios nunca puede ser de hierro, para Dios tenés que ser de barro, porque Él es el alfarero que va a forjar tu carácter. Pero para los hombres hierro. Créeme que esta frase te va a acompañar y te va a hacer ver realidades muchas veces y vas a decir, tengo que seguir adelante entonces. Y si no, preguntale a Moisés en el desierto de Madián. Los grandes hombres fueron forjados en el rigor del desierto, de la soledad. Preguntale a José en una cárcel de Egipto. Preguntale a Daniel en una nación extranjera. Preguntale a los moravos alemanes, a los puritanos en el barco en alta mar, si no fueron forjados ahí, huyendo, expatriados de su nación por sus convicciones y sus ideales. Preguntale a John Bunyan en la cárcel de Bedford, 20 años por predicar el Evangelio y no comulgar con la iglesia del Estado, la iglesia anglicana. Preguntale a Nelson Mandela en Sudáfrica, 20 años en prisión para darle derecho a los de su color y a los de su raza. Los cristianos tenemos que ser forjados en esto. Pablo fue forjado en la soledad, en el dolor, en la traición, en el abandono, aún de los que más quería. ¿Y cuál fue la lección para aprender? ¿Cuál fue el beneficio? A regañadientes dijo, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuál es tu soledad acompañada? Te pregunto. Todos tenemos una soledad. Ojalá que con este mensaje, ya no estés buscando culpables afuera. Ya no estés buscando terceros a quien culpar. Ojalá que con este mensaje te sirva para no delegar responsabilidades en los demás, sino vos hacerte cargo de lo que te pasa, ir a la cruz, ir a la presencia de Dios y decir, Señor, en mi primera defensa ninguno estuvo, pero vos estás siempre conmigo. Eso te hará un cristiano, pero de bronce. Eso te hará un cristiano maduro. Nada te va a doblegar. Vas a ser la élite. Los cuerpos de élite, ¿vio? Esos cuerpos de infantería marina que se los llama anfibios porque pueden andar en tierra, en agua y en aire. Vas a ser del ejército seleccionado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios va a tomar esa vida y va a decir, este está preparado para todo, este es todoterreno, forjado en las pruebas, forjado en la soledad. Sin embargo, con su fe intacta, el Señor estuvo a mi lado. Sin embargo, en más de una oportunidad vas a decir como Pablo, procura venir pronto a verme.